Este alto, ¿por cuánto lo multiplico? ¿Por el radio o por cuánto? Por el área del círculo. De la tapadera. O sea, el alto por el área del círculo. Sí. Bueno, pero si multiplico el alto por el área del círculo, ¿el área en qué está? Por ponerles un ejemplo, está en metros cuadrados. ¿Y el alto está en qué? En metros. ¿Qué me queda? Metros cúbicos. Y metros cúbicos es de un volumen, no de un área. Es la altura por el perímetro, ingeniero. La altura por el perímetro. Entonces, les voy a pedir a ustedes, así es, eso es. Pero les voy a pedir a ustedes que tengan un poco de imaginación en este momento de que ustedes digan, ah, bueno, si este fuera como el cono de un papel de baño y lo cortan por acá, por ejemplo, y extienden esta parte hacia la derecha y esta parte hacia la izquierda, ¿qué forma les quedaría? Rectángulo. Quedaría un rectángulo de esta manera. Muy bien. Entonces, este rectángulo, ¿qué características tendría? Tendría una altura, que sería esto, y tendría todo esto, que sería, pues, toda esta circunferencia, ¿verdad? ¿Sí? Y esa circunferencia, ¿cómo la encontramos? 2 veces pi por el radio, porque es el perímetro del círculo. Ya, 2 veces pi por radio. Entonces, ¿cuál sería el área de este rectángulo? 2 veces pi por el radio por la altura, de esta forma. Entonces, de esa forma nosotros podemos deducir la fórmula, digamos que el área lateral del Acaban digamos, de decir que me hizo falta. perdón, el área lateral del cilindro este es 2 veces pi por el radio por la altura, mientras que el área total va a ser igual. Serían dos de estos, ¿verdad? Entonces, 2 veces pi por el radio al cuadrado más el área lateral, que sería 2 veces pi por el radio por la altura. Entonces, ustedes ya tienen otras dos fórmulas acerca de las áreas, que ustedes mismos las pueden ir deduciendo, y así hay figuras donde ustedes pueden deducir las fórmulas, mientras que hay otras donde sí ya está un poco más complicado. Entonces, mejor solamente usamos las fórmulas que nos dan. Muy bien. Bueno, habiendo visto esto, nosotros ya podemos ir resolviendo los ejercicios. Entonces nos dicen en el número 3, calcular el área lateral, área total y volumen de un cilindro que tiene una altura de 2.5 metros y un radio de 1.5 metros. Entonces nosotros podemos dibujar ese cilindro. Entonces el radio es de 1.5 metros y la altura es de 2.5 metros. Y acá está el radio. Entonces nos piden área lateral. Entonces, ¿qué hacemos? Área lateral es igual radio de la tapadera, radio de la base, 2 veces pi por, perdón, área de la tapadera y área de la base, 2 veces pi por el radio al cuadrado, más el área lateral, que sería 2 veces pi por el radio por la altura. Claro está que esto todavía lo pueden hacer. Que aquí hay un factor común de 2 veces pi por el radio, entonces les va a quedar 2 pi radio por r más h. Esa es otra fórmula que también lo pueden ir deduciendo de estas cosas. En este caso no me voy a hacer muchas bolas, lo voy a usar de esta forma, tal como lo tengo acá. Entonces, área lateral es igual a 2 veces pi por el radio, y el radio es de ¿cuánto? De 1.5 al cuadrado, más 2 veces pi por el radio, perdón, este es 1.5, 1.5 por la altura, que es de 2.5. Muy bien, entonces ustedes me van diciendo que ¿a qué resultado llegamos? Hoy vamos a tratar de llegar lo más próximo al ejercicio 16. Si ustedes me responden rápido y todo eso, nos vamos antes. Si no, pues nos vamos a tardar la hora que tenemos de periodo. 37.70. ¿Así les da a todos? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces ya tendríamos el área lateral, que es esto. ¿Están todos de acuerdo? Sí, ingeniero. 37.70 me queda, ingeniero. 70, muy bien. ¿Están de acuerdo que entonces este es el área lateral? Yo no estoy de acuerdo. Esa es área total, ingeniero, no es área lateral. Ahí está el asunto, ese es el área total. Entonces lo que acabamos de encontrar es el área total. ¿Cómo hacemos para encontrar el área lateral?
solamente 2pi por radio por la altura, es decir, que el área lateral es igual a 2 veces pi por 1.5 por 2.5. ¿Cuánto les da? 5, 23.56. 23.56. Muy bien. Ese es el área lateral. Ese es el área total. Y nos queda el volumen. Volumen entonces es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces volumen es igual a pi por el radio, que es 1.5 al cuadrado por la altura, que es de 2.5. Y entonces nos queda ¿cuánto? 1.67 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces ahí quedaría el resultado entonces de área lateral, área total y volumen. Ahí estaríamos. ¿Alguna duda con esto? Ingeniero, ¿el área lateral en qué dimensionales queda? ¿Es área? ¿Qué queda de área? ¿Qué dimensionales? Metros cuadrados. Metros En este cuadrados. caso, como estamos usando unos 5 metros y 2.5 metros, serían metros cuadrados. ¿Sí? Entonces acuérdense, si es longitud, en metros. Si es área, en metros cuadrados. Si es volumen, en metros cúbicos. Y así, sí. Les estoy pidiendo 2. Permíteme. Sí. Comprendo la duda que vas teniendo por ahí, pero permíteme un momento. Solo respecto a eso. Bueno, mejor de una vez. Digamos que es 4.54, pongámosle acá. Y este es 4 y este es 9. ¿Sí? Entonces, me imagino que tu duda es, este aproxima a este. Entonces 54.5. Y este aproxima a este, y entonces 55. Y este aproxima a este, y entonces se vuelve una cadena, ¿verdad? Esa es la duda que tenés, ¿verdad? Vaya, pero no se hagan bolas con eso. Entonces, mira, pues, este es 54.49. Este 49 no llega a ser 5 como para aproximar este 5. Entonces, ustedes se tienen que fijar en las cifras decimales significativas que van a tomar en cuenta. Entonces, vos tenés 54.49, entonces voy a utilizar 2 cifras decimales. Entonces, vos te ubicas en las 2. Y este 4 no aproxima al 4, entonces se queda como 4.54. ¿Ya? O sea, se ubican en la cantidad de cifras decimales que ustedes desean. Bueno, que solamente una cifra decimal, muy bien. Entonces se van a ubicar en esta y este 4 no aproxima nada, entonces 4.5. Que van a ser 3 cifras decimales, muy bien. Entonces se ubican primero en las 3 y este sí aproxima a este otro, entonces les va a quedar de esta forma, ¿sí? Pero entonces ustedes primero se ubican en la cantidad de cifras que van a tomar y luego ven la siguiente cifra, si la aproxima o no la aproxima. No hacemos la cadenita, digamos, de que entonces esta aproxima, sino de todas formas, a 4.6 y entonces lo podemos aproximar a 5. Y no va el asunto por ahí, digamos, solamente es de ubicarse en un punto y o sea, en una cantidad de cifras decimales y luego hacer eso. En cuanto a las cifras decimales, yo les pido 2 cifras decimales porque entonces así voy viendo los resultados y los puedo ir comparando de una forma más fácil, puedo ver cuántos se van aproximando, cuántos se van alejando, qué tan precisos han sido en sus cálculos, etc. Eso va sirviendo poco a poco. A veces no sirve para nada y a veces sirve para algunas cosas. Pero a lo que yo quiero que observen o que tomen en cuenta es que aquí en este curso los estoy como encasillando a algo, o sea, yo mismo los estoy encajonando en algo, que no siempre es bueno eso, pero en algunas ocasiones sí es necesario, principalmente cuando hacemos exámenes y todo eso, para poder calificarles con mayor propiedad. Pero el asunto es de que estoy consciente pues de que cuando ustedes salgan van a ser profesionales y van a tener su propio criterio. Entonces, cuando ustedes tengan o cuando ustedes estén laborando, ustedes deben adoptar su propio criterio para hacer las aproximaciones y todo eso. Por ejemplo, en mi caso, si yo encuentro un área
digamos, estoy buscando y estoy haciendo cálculos, por ejemplo, con hectáreas y me sale 4.5449 y estoy hablando de hectáreas, entonces todo depende de la precisión con la que yo quiera estar trabajando y estas hectáreas las puedo convertir a metros cuadrados. Entonces alguien puede decir, voy a usar 2 decimales. Entonces mi respuesta es 4.54. Muy bien, usó 2 decimales. Entonces, si aproximan esto a metros cuadrados, van a ser 10.000 metros cuadrados, es una hectárea. Por lo tanto, entonces me van a quedar, ¿qué? 45.449 metros cuadrados. Muy bien. Si alguien hizo la aproximación anterior a estos 54 y lo multiplican por 10.000 metros cuadrados por hectárea, pues, ¿qué les va a quedar? 45.400 metros cuadrados. Miren la diferencia que existe. Son 49 metros de diferencia. Pues no es mucho ahora para las 45.000 hectáreas. Pues no es mucha la diferencia. Son solamente 50 metros cuadrados, nada más. Bueno, eso ya depende del criterio de ustedes. Acá, yo, digamos, les pido 2 decimales. Bueno, trabajemos con 2 decimales. Nos vamos a ir viendo si nos acercamos o nos alejamos demasiado de esos 2 decimales. Pero ya en un trabajo que estén realizando, ya depende de la precisión que ustedes quieran llegar a tener. Si ustedes, por ejemplo, van a registrar una propiedad, a lo mejor esos 50 o 49 metros cuadrados ya pesan un poco, a lo mejor o a lo mejor no. Eso ya va a depender de las condiciones en las que se encuentren. Y esto lo veo más que todo con los volúmenes. Si yo tengo 3.456, por poner un ejemplo para que no se vayan aproximando, dejémoslo 4.32, por ejemplo. Dejémoslo en 72 para que se mire mejor. Bueno, 92. Entonces, 72 había dicho, ¿verdad? Dejémoslo así. Entonces, si alguien trabaja con estos decimales, ¿sí? Entonces alguien dice, bueno, yo voy a dejarlo con los 3 decimales y este es un volumen, digámoslo, en metros cúbicos. ¿Qué va a pasar acá con los metros cúbicos? Si lo quieren aproximar a litros. Y por favor, esto sí lo pasan al chip de una vez. 1.000 litros equivalen a 1 metro cúbico. De una vez a la cabeza. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Entonces ustedes dicen, bueno, metros cúbicos sobre metros cúbicos. Y entonces les va a quedar 3.472 litros. Excelente. Si alguien hizo una aproximación anterior, 3.47 por los 1.000 litros, que es 1 metro cúbico, entonces les va a quedar 3.470 litros. No es demasiado, ¿verdad? Solamente son 2 litros de diferencia, ¿no? No hay casi nada de, digamos, de diferencia en este caso. Si alguien deja 3.4, si lo deja con 3.4, y entonces les queda esto, entonces les va a quedar 3.400 litros, ¿sí? Y ya son 70 litros de diferencia. Y si alguien lo deja como 3 metros cúbicos, entonces hace la misma conversión, entonces lo llega a tener 3.000 litros. Ya son 472 litros de diferencia. Entonces, la precisión va a depender de ustedes. Si alguien está trabajando, por ejemplo, en un laboratorio y tiene que hacer mezclas de soluciones y todo eso, y soluciones que van a estar, digamos, en una concentración, ¿verdad? Medida en porcentaje o en partes por millón, no sé en qué concentración podrían estar trabajando. En un laboratorio es posible que necesiten una mayor precisión. O adoptar mucha precisión, tal vez tiene que ser algo así, un cálculo rápido, y entonces solamente lo aproximan a 3.000 litros, digamos, están en un depósito, lo están construyendo, qué sé yo, y lo aproximan a 3.000 litros. Entonces todo va a depender de en qué momento se encuentren. La precisión va a depender de ustedes, de qué trabajo estén realizando, entre otras cosas, de las condiciones del ambiente, del trabajo, etcétera. Eso ya va a depender de ustedes. Pero eso
en el ámbito laboral. Aquí en la escuela, aquí donde estamos en la cuestión de matemática, lo vamos a trabajar con 2 decimales, ¿sí? Con su respectiva aproximación, por favor. Y así lo vamos a estar trabajando para los cálculos que vamos a estar haciendo, para estandarizar las cosas y para que podamos comparar cuestiones digamos, al momento de calificar y todo eso. ¿Capichi, patojos? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, ya hicimos el problema, ya llevamos 3 ejercicios, hagamos el cuarto de la hojita de trabajo esa. Entonces, vamos al cuarto. Un silo tiene la forma de un cilindro. Bueno, entonces el silo tiene la forma de un cilindro. ¿Alguien sabe qué es un silo? Donde almacenan el maíz. Muy bien. Entonces, ustedes pueden almacenar el maíz para ensilaje o el sorgo para ensilaje o pueden utilizarlo para otras cosas más. Entonces, un silo tiene la forma de un cilindro. Determine el diámetro que debe tener para que se puedan almacenar 50 metros cúbicos de granos básicos y la altura es de 2 metros. Muy bien, entonces tenemos 2 metros de altura. Por acá serían 2 metros. Tiene un radio, pero no nos están pidiendo radio, nos están pidiendo el diámetro. Lo vamos a dibujar aquí a la par. El diámetro es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué datos nos dan de este silo? Bueno, nos dan radio, no lo conocemos. Asimismo, el diámetro tampoco lo conocemos. Que están ligados, ¿verdad? Ustedes saben que el diámetro que es igual a ¿qué? 2 veces el radio. 2 veces el radio, muy bien. Ahora, ¿la altura de cuánto es? De 2 metros, nos están diciendo. Perfecto. ¿Qué más nos dan? Volumen. Volumen son 50 metros cúbicos. Excelente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Recordar, si tenemos volumen, podríamos utilizar la función de volumen. Volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Perfecto. Y entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Diámetro. Pero para poder encontrar el diámetro en esta cuestión de acá, necesitamos primero encontrar el radio. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos hacer varias cosas aquí. O sea, de eso ya va a depender de ustedes. Si quieren, miren, 1, 2, 3 variables, ¿sí? Entonces, podrían tomar esta y sustituirla acá para poner el diámetro o bien hacer el cálculo primero del radio y hasta de último hacer el cálculo del diámetro. Eso ya va a depender de qué tanto se quieran complicar ustedes la vida y todo eso. Entonces, yo lo voy a hacer así. 50 metros cúbicos, que es el volumen, es igual a pi por el radio al cuadrado multiplicado por la altura, que es de 2. Entonces, 50 lo voy a dividir dentro de pi y lo voy a dividir dentro de 2 y ese va a ser igual al radio al cuadrado. O sea que entonces si le saco raíz cuadrada a me va a quedar como radio de una vez el resultado. ¿Cuánto es el radio entonces? 25 dentro de pi, eso le saca raíz cuadrada. 2.82. 2.82 metros, ¿verdad? Pero esto no es lo que nos pidieron el diámetro. Entonces, diámetro es igual a 2 veces 2.82. ¿Cuánto es entonces? 5.64 metros. Muy bien. 5.64 metros. Entonces, este sería el diámetro de este silo. ¿Alguna duda? No. Bueno, este estaba fácil. El quinto no lo voy a resolver. Ah, bien, sí, este solamente se los voy a plantear, no lo voy a resolver. Dice, un tonel de 54 galones. Bueno, ¿qué forma tienen los toneles? Pues más o menos, porque no todos tienen exactamente esa forma de un cilindro. Lo vamos a tomar como que es un cilindro. Un tonel de 54 galones considera que un galón es equivalente a 3.785 litros. Este dato también, por favor, se lo memorizan. Un galón equivale a 3.785 litros. Es partido longitudinalmente por la mitad. Le pegan un chajazo por acá. Para ser utilizado como un abrevadero para ganado. ¿Qué es un abrevadero, jóvenes? Exactamente, es un bebedero. O sea, abrevadero es un lugar donde van a tomar agua los animales.
pueden haber abrevaderos salvajes, dijo aquel, o sea, son lugares donde hay agua, donde ahí están los cocodrilos que comen a las gacelas o los bueyes que se van a tomar agua por ahí. Y entonces, en este caso, lo que están haciendo es dividiendo el tonel para colocarlo de esta forma y, pues, digamos, ponen un chorro, puede ser el caso, pues eso todo depende, ¿verdad? Y ponen el chorro por ahí y entonces lo van llenando de agua y entonces ya después llega el animal a consumir agua fresca, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben de abrevaderos y todo eso. Entonces, un abrevadero para ganado. Si la longitud del tonel es de 1.2 metros, significa que la longitud del tonel, están hablando de la longitud. ¿Cuál va a ser la longitud? Es como la altura de este cilindro si es que tenemos el tonel de esta forma vertical. Si lo acostamos como este, pues entonces, digamos, acá lo miraríamos como altura. Por eso les decía, esto más que todo es nomenclatura. El asunto es comprender qué es lo que nos están diciendo. Entonces, si ponemos el tonel así de forma vertical, es como la altura, pero sería lo mismo que la longitud si lo ponemos de forma horizontal. Entonces, 1.2 metros tendría digamos, de largo el tonel o de alto. Si la longitud del tonel es de 1.2 metros, determine el radio del mismo. Entonces, el radio de este tonel estaría aquí. Y entonces, ¿dónde estaría el radio? Estaría por acá. Si quieren verlo acá o si quieren verlo acá, no importa. Es el mismo radio. Les pregunto, ¿el radio de este tonel es el mismo que el radio de esta figura de acá, del abrevadero? Sí, sí, es el mismo. Yo les pregunto eso porque por lo regular en este ejercicio uno termina reduciendo el tamaño del radio, que como lo dividí longitudinalmente, entonces se dividió el radio en dos. No es así, el radio sigue siendo el mismo. Mucho cuidado al momento de resolver este ejercicio. Solo se los estoy planteando, ustedes lo terminan de hacer. Siempre y cuando se divida de esta forma, exactamente. ¿Sí? A la mitad, lo están dejando aquí a la mitad, la otra mitad podría estar aquí arriba. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando se divida de esa forma. ¿Sí? Entonces, nos están pidiendo el radio y 1 metro cúbico es equivalente a 1000 litros. Aquí también nos dan la otra cantidad, ¿verdad? Estas dos medidas, por favor, como peritos agrónomos y peritos forestales, ustedes la tienen que tener en la cabeza. Son de las cosas que ustedes tienen que saber ya, así al chas, chas. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Un galón equivale a 3.78, 54 litros, ¿verdad? Si lo quieren hacer más preciso todavía, ya depende de ustedes, ¿verdad? Entonces, son medidas que las tienen que tener en la cabeza como peritos agrónomos y forestales. Entonces, por favor, eso sí, apréndanselo una vez. Y bueno, este sería el planteamiento del asunto. Ustedes lo terminan de resolver. ¿Ya copiaron? ¿Puedo seguir? Ya, ingeniero. Bueno. El número 6. Un depósito de gasolina de forma cilíndrica debe contener una cantidad de 100 metros cúbicos de gasolina. Si el diámetro del depósito es de 2 metros, ¿qué longitud deberá tener el mismo? Es como el anterior, solamente que nos están dando el diámetro y ahora nos piden la longitud. Y en el anterior nos daban la longitud y nos pedían el diámetro o el radio. Entonces, vienen siendo más o menos similares. Este también se los dejo a ustedes. Ingeniero, entonces, en cilindros, la altura y la longitud es lo mismo, por decirlo así. Sí, o sea, vos pones un cilindro acá y, bueno, la altura es esto. Y luego este mismo cilindro lo acostas. El mismo cilindro, aunque no lo crean, este es el mismo cilindro solamente que acostado. Y esto seguiría siendo la altura, ¿verdad? Solamente que cuando uno habla, la longitud, la altura, es que depende de cómo estén viendo la figura, ¿verdad? Entonces esta altura lo podrías ver como longitud si está así acostado. ¿Sí me explico? Sería la misma cosa, ¿es? Sí, Solamente ingeniero. que el cilindro está así y en este caso está acostado. Pero ya no le llaman altura, le llaman longitud. Pero es la misma dimensión, o sea, estamos midiendo digamos, ¿cómo se le llamaría? La unidad de medida de longitud, digamos, entre este punto que va desde la tapadera hasta la base. Y a este no le podríamos llamar tapadera, o tapadera izquierda, si quieres, hasta la tapadera derecha, sería la misma distancia. O sea, si pones tu lata de Coca-Cola, digamos así, o la pones de esta forma, sigue siendo la misma distancia.
también va a ser de 10. No, o sea, es que ya, bueno, depende cómo lo van a observar ustedes. O sea, hay que leer bien lo que nos dice. Lo que nos dice. Por ejemplo, un depósito de gasolina de forma cilíndrica debe contener una cantidad de 100 metros cúbicos de gasolina. Si el diámetro del depósito es de 2 metros, ¿qué longitud dice? Deberá tener el mismo. Como te están diciendo longitud, entonces la forma de ese cilindro lo más seguro es de que está así, porque te está hablando de una longitud. Entonces, vos vas a tomar acá, esta va a ser la longitud del cilindro. Y el radio, o perdón, el diámetro es de 2 metros. Si vos medís el diámetro de acá, van a ser 2 metros acá. Pero si lo medís de esta forma, también van a ser 2 metros. Entonces, todo depende de qué estés hablando y de las condiciones en las que te vayas a encontrar. Por ejemplo, vos podrías decir, entonces la altura de este depósito, bueno, ¿cuánto tiene de alto? 2 metros podrías vos decir de alto, ¿sí? Pero en la fórmula, cuando te dice volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura, vos no vas a poner una altura de 2 metros. ¿Por qué? Porque lo que esto representa para la fórmula del volumen representa ¿cómo se llama? Al círculo. Y el círculo tiene su diámetro y entonces el radio va a ser de 1 metro. Entonces el radio es lo que te estaría representando. O sea, estos 2 metros, aunque vos lo mires como una altura, o sea, vos estás parado acá y vos miras, bueno, tiene una altura de 2 metros esta estructura, ¿verdad? Aunque vos lo mires como una estructura, para la fórmula del volumen del cilindro, no representa la altura, representa el diámetro relacionado con el radio, ¿ya? Y esto de acá, ¿qué representa? No va a representar, digamos, un largo como tal. O sea, sí es un largo, pero para la fórmula, si usas esta fórmula, te estaría representando el alto. O sea, que podrías transformar esta a esta forma. ¿Sí está claro? O sea, palpablemente ustedes miran, el alto de esta estructura es de 2 metros, pero para la fórmula que vas a utilizar, estos 2 metros no representan la altura, representan al radio, o sea, al diámetro, pero que vas a convertir en radio. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Entonces, hay que ver esa cuestión. Ahora, si lo estás viendo de esta forma, bueno, entonces esta es la altura. Muy bien, entonces la altura es de 1.2 metros. O de esta forma, digamos, que vos estás aquí y estás viendo la estructura. Bueno, ¿cuánto tiene de altura? 2 metros. Y en la fórmula estos 2 metros sí representan a la altura, a esta altura de acá, mira. En la fórmula ahí sí representan, estos 2 metros sí representan a la altura de la fórmula. Pero en esta otra forma, estos 2 metros no representan a la altura de la fórmula. Esas cosas son las que hay que tener cuidado. Bueno, hágame favor de escribir presente en el chat. Solo mientras borro esta parte de aquí que no. Bueno, tenemos este otro ejercicio bien interesante. Lamentablemente, ustedes solamente, los que son recesados, me imagino que ya han estado en la escuela. Los que no, los que están entrando por primera vez, han estado en la parte de atrás de producción animal, ¿o no? No, ingeniero. Ay, joder, ustedes casi no han estado en la escuela, ¿verdad? Atrás, sí. Por ahí más o menos, por ahí. No tan ahí, no hasta ahí, pero sí cerca. En ese camino. Entonces, el asunto es de que en ese lugar hay un silo que tiene esta forma justamente. Entonces, lo voy a tratar de dibujar un poquito más hacia acá. No me está quedando nada bien, pero
Ustedes sé que tienen muy buena imaginación. Y entonces el silo tiene esta forma. Permítame un momento, solo quito esto. Muy bien. Bueno, digamos, el silo tiene esta forma. Entonces ustedes pueden ver que aquí está el alto. Entonces podríamos decir, lo voy a dibujar de este lado. Este es el alto del silo. Aquí adentro resulta que el silo este no es un silo, digamos, que esté completamente lleno, ¿verdad? Sino que lo que sucede es que tiene un espacio vacío aquí en el centro, ¿sí? Entonces lo voy a dejar punteado aquí para representar otra cosa, otra figura, que también es un cilindro. Ustedes pueden ver un cilindro adentro de otro cilindro. Es un cilindro adentro del otro cilindro. Solamente que el cilindro grande, digamos, tiene parte de concreto y adentro está vacío. Y el cilindro de adentro, pues está vacío. Ustedes pueden ver un cilindro adentro de otro cilindro, solamente que uno de ellos está vacío. Exactamente, como un termo, como un vaso, tal vez como un vaso de madera o no sé de qué se me ocurre otra cosa. ¿Sí? Pero las paredes tienen cierto grosor, ¿ya? Entonces, dice, se quiere construir un depósito subterráneo en forma de un cilindro circular recto. Así es el nombre de esa figura en realidad. Cilindro circular recto. ¿Por qué? Porque es recto, etc. Vertical, está en forma vertical. Ojo, nos está diciendo que es vertical. Ojo con las palabras, ¿verdad? Vertical no está en horizontal como el anterior, como este, sino que está de esta forma. Que tenga 7 metros de diámetro interior, ¿sí? 6 metros de altura total y paredes que tengan un grosor de 30 centímetros. Entonces, vamos a poner aquí los datos. Entonces, vamos a distinguir entre los datos de este de aquí adentro y los datos del de aquí afuera. Lo vamos a poner aquí, una línea hacia afuera. Ojo pues, vamos a distinguir esos datos de ahí. Por ello es que mejor voy a poner esto de acá también con azul. Y entonces, bueno, de los datos en rojo voy a poner los del interior, ¿sí? Entonces, nos están diciendo que tiene 7 metros de diámetro interior. Lo vamos a poner con D minúscula, diámetro interior son 7 metros. Entonces, ¿cuánto mide el radio interior? $3.5 metros. Muy bien. Ahora, ¿qué otros datos nos están dando? Nos dicen 6 metros de altura total. Entonces, la altura son 6 metros. ¿Sí? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cuál va a ser la altura interior entonces? Antes de eso, sigamos leyendo. El volumen, determine el volumen en metros cúbicos que se pueden guardar en dicho depósito, el volumen de concreto que se necesita para construirlo, considerando que el fondo tendrá una plancha del mismo espesor, del grosor de las paredes. Entonces, ¿cuánto? Si H es 6 metros, es decir, la altura total son 6 metros. Muy bien, entonces la altura del interior, lo vamos a poner acá dibujado, tendrían 6 metros menos 30, Len, 5.70 metros de alto, el interior. ¿Ya? ¿Está claro para todos, patojos? Ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien, No, entonces ingeniero, son a mí no me queda claro. 5.70, ¿perdón? Que no sé por qué le restó .30. Bueno, lo voy a poner acá, pero de perfil, ¿sí? Esta misma figura, solamente que de perfil. O sea, le voy a poner la vista más hacia abajo y vos podrías mirar esto de acá. Prácticamente un rectángulo, ¿sí? Entonces, ese rectángulo tiene un boquete por aquí. Pero lo estoy poniendo de perfil. En este caso, para comenzar acá, lo estamos viendo así de un lado, pero un poquito inclinado. Esa es la vista que le estamos haciendo. En este caso lo estamos viendo así desde un plano horizontal completamente.
Entonces, acá tiene paredes, ¿sí? Y acá no tiene nada, o sea, está vacío de acá. Acá es donde ustedes van a poder ir a depositar cosas y lo van a poder comenzar a llenar dependiendo para qué sea. Si es agua, pues entonces lo van a llenar de agua. Si es para ensilaje, lo van a llenar de ensilaje. Entonces, prácticamente aquí adentro no tiene nada. Esta es la vista de perfil, ¿sí? Entonces, ¿cuánto mide? El problema dice que tiene de altura total 6 metros. Significa que son 6 metros hasta este punto de acá. Pero acá en este dice que tiene el fondo, es una plancha del mismo espesor que las paredes. Como las paredes acá tienen 30 centímetros, acá las paredes tienen 30 centímetros, ¿cuántos va a tener acá? 30 centímetros. Entonces, ¿cuánto va a tener de altura el interior? O sea, desde acá hacia acá. 6 menos los 30, 5.70 metros. ¿Ahora sí? Ah, ya, ingeniero. Ahora sí. Muy bien. Entonces, eso sería digamos, lo del interior. Entonces, eso es lo que se quiere construir prácticamente. Solamente que acá es vista de perfil. En otro ejercicio podría decir que también se va a usar una tapadera de 30 centímetros y no sé qué. Entonces hay que ver qué es lo que uno cuenta, con qué cuenta uno. ¿Ya? Entonces hay que ver bien, hay que leer bien lo que nos están diciendo, tener buena imaginación, poner el ratoncito a trabajar para poder entender bien todo y para poder hacer diseño. Así que hasta de dibujo van a tener que salir de acá. Necesitan dibujos, o sea, para poder hacer el diseño. No necesariamente va a ser el mejor diseño de todos, pero lo más comprensible posible para poder hacer los cálculos necesarios. Entonces sí necesitan ustedes dibujar más o menos. Muy bien, entonces tendríamos eso. Y entonces la altura total son 6 metros. O sea, es altura total. Altura del interior serían 5.7 metros del cilindro del interior. Muy bien. Ahora entonces, el diámetro total, ¿cuánto sería? Vamos a poner D mayúscula eso. ¿O cuánto sería el radio? El radio, digamos, del cilindro grande. 3,8. ¿Cuánto? Ahí ya van los 3,8. Será. Muy bien, 3.8. No, son bromas, está bien, pero es que me da risa. Bueno, 3.8 metros, ¿está claro? Sería para... Qué internacionales me resultaron ahora. Aguas el capichi me van a decir ahora. Esto sería el radio mayor, que sería esto de acá, sería 3.8 metros con todo esto de acá, ¿sí? 3.5 metros sería el del interior, o sea, sería este radio de aquí. Y el radio mayor sería este de acá, que serían 3.8, o sea, son los 3.5 más 30 len, 3.8. Si lo ven como diámetro, ¿sería cuánto? 3.5, que es el interior, más 60 len, porque son 30 de acá y 30 de acá. Es decir, todo esto mide 3.5 más 30, 3.8 más otros 30, 210. ¿Sí es, verdad? 410. Ah, perdón, 7.6, yo no sé qué estoy diciendo. 7.6. Es que son, ¿cuánto es? De radio. 3.5, 7 más, sí, 7.6, sí, tiene razón, estoy perdido yo ahí. Bueno, ¿vamos bien, patojos, con los datos? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces nos piden, inciso A, el volumen en metros cúbicos que se pueden guardar en dicho depósito. Entonces, lo que se puede guardar acá. Entonces, ¿qué datos vamos a usar?
los del cilindro interior, por así decirlo, ¿sí? Los del cilindro donde está vacío. Entonces son estos datos rojos de acá. Entonces ustedes dicen, bueno, vamos a usar esos datos y vamos a calcular el volumen, que se calcula por pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces el volumen es igual a pi por el radio, y el radio es de 3.5. Ponemos 3.5 al cuadrado por la altura, y la altura es de ¿cuánto? De 570. Esa es la altura del interior, 5.70. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es de altura? Lo estaba viendo ahí. Bien, así me queda, 219. ingeniero. ¿Cuánto? 219.36. Muy bien. ¿A todos les da lo mismo? Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿A los demás también? Ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero. Bueno. Ok. Entonces, ese sería el volumen, digamos, de lo que pueden guardar. Si fuera, por ejemplo, agua, pueden guardar hasta 219.36 metros cúbicos de agua en ese lugar. Sería lo más que se puede guardar ahí. Todo va a depender. En caso, si es maíz, entonces son 219.36 metros cúbicos de maíz lo que ustedes pueden guardar ahí. Y de aquí es donde ya podemos desprendernos, hacer más cálculos, más chulos todavía, porque si esto fuera maíz, esto está en metros cúbicos de maíz, pero entonces yo les podría preguntar, bueno, y entonces cuánto cuánto de maíz, pero en peso, cuántos kilogramos de maíz podemos guardar en ese silo. Y ya empiezan ustedes a calcular la cantidad de maíz que se puede guardar en kilogramos. Entonces ya podemos ir aplicando las cosas ya para algo más real, digamos, por así decirlo. Por la densidad del maíz. Exactamente, usaríamos la densidad o el peso específico del maíz, según el caso. Ya no me acuerdo cuánto es. No me acuerdo cuánto es, no tengo el dato. Pero bueno, eso se puede conseguir. Entonces, de acá, bueno, ahora el inciso B. El volumen de concreto que se necesita para construirlo. ¿Cómo podemos calcular el volumen del concreto para Con construir? todo el área total. El área total. Esa podría ser una forma, o sea, pero ¿cómo terminarías de construirlo ahí, con el área total? O sea, ¿cómo terminarías de calcularlo? Porque, digamos, te están pidiendo un volumen, pero lo que me estás diciendo es un área, que no es que esté mal, está bien, pero está incompleto. ¿Cómo lo harías con el área? Él dijo, creo yo, el área del de afuera, creo yo. Pero yo quiero, digamos, que sinteticen la idea, cómo terminaría siendo el asunto, para calcular el volumen, pero del concreto. O sea, no es volumen interior y no es volumen total, es volumen de concreto. O sea, ¿a qué se refiere eso? A volumen, digamos, de las orillas estas de aquí. A ese volumen se refiere. Sería primero calcular la corona circular y luego multiplicarla por altura. Ese puede ser una forma. Si ustedes se dan cuenta, esta es una dona, ¿verdad? O una corona circular. Entonces, si ustedes toman esta área, porque acuérdense también de aquello que les dije, volumen es igual a área por otra dimensión, ¿verdad? Entonces, si ustedes toman el área de esta parte de acá y lo multiplican por la altura, tendrían el volumen de la estructura esta de acá. ¿Qué es lo que haría falta para eso? Restar el volumen de adentro.
No, porque no le restaríamos el volumen de adentro porque esto, el área de esta de acá, ya estaría quitándole el área de aquí adentro. Entonces, al momento de multiplicarlo hacia abajo, digamos, solamente nos está dando el volumen de esta estructura de acá. ¿Ya? Pero si lo multiplican por 6, estarían llegando hasta el fondo, pero les quedaría esta parte de acá todavía por calcular. Entonces tendrían que calcular el volumen de este disco, de esta ficha que se quedaría acá abajo. ¿Sí? Si lo multiplican por 5.7, entonces estarían llegando hasta este punto. Por lo tanto, entonces necesitarían calcular el volumen de la ficha que quedaría, pero hasta aquí. Una ficha más grande, la plancha de hasta abajo. No sé si me estoy explicando ahí. Sí, el grosor sería de 30 len, ¿verdad? 30 len. Y con esta parte de aquí abajo, o sea, depende hasta dónde lleguen con la corona circular. Si toman la corona circular, o sea, esto de acá, y lo multiplican hasta 5.7, entonces están llegando hasta este punto de acá, ¿eh? Están llegando hasta acá, solamente que tridimensionalmente estaría acá y estarían llegando, digamos, por aquí, más o menos, ¿sí? Pero entonces, si llegan hasta acá, les hace falta todo esto de acá, la ficha de aquí hasta abajo. Entonces, para calcular la ficha sería el grosor, sería la altura. Y el diámetro sería todo esto de acá. O sea que el radio que estarían usando sería de 3.8. O sea, pi por 3.8 al cuadrado por el grosor. Bueno, esa sería una forma. Si lo multiplican por los 6 metros, estarían llegando hasta este punto, pero les haría falta la fichita esta de aquí. Entonces tendrían que usar 3.5 al cuadrado por el grosor por pi para encontrar el volumen de esa fichita. ¿Está claro, jóvenes? ¿O quieren que se los dibuje mejor? Ingeniero, ahí no se podría calcular el volumen del de afuera y restar el de adentro. Ah, El área- eso, el volumen. exactamente. Es mejor Sí. así. Ustedes dicen, bueno, ¿cuál sería el volumen total si tomáramos el radio este grande de aquí, ¿sí? Con el alto, todo esto de acá? El volumen total de la figura si estuviera completamente llena. Sería pi por el radio al cuadrado por, llamémosle h altura de esta forma. Entonces el volumen sería igual a pi por 3.8 al cuadrado por la altura, que sería de 6. ¿Cuánto les da? Digámosle así, volumen total, por ponerle el nombre. $272.18. Este sería el volumen Punto de 19. Este sería el volumen, pero de todo si estuviera lleno por completo. Entonces, al volumen de todo, al volumen total, le quitamos el espacio de adentro y entonces, ¿qué tendríamos? El espacio de las paredes. ¿Ya? Entonces, ahora le vamos a restar a este volumen menos 219.36 metros cúbicos. ¿Cuánto les da? Volumen, le vamos a llamar BP, de volumen de paredes. De paredes y también de la plancha de abajo y todo eso. O BC de concreto, si quieren, como lo quieran ver. Metros cúbicos. Esto sería entonces el volumen de las paredes. Este es el inciso B, ¿verdad? Inciso B, este es el inciso A. Entonces este sería el volumen, digamos, de las paredes y estos sería el volumen de concreto que ustedes necesitarían para construir esa estructura de ahí. ¿Alguna duda? Ingeniero, el 219 son el volumen de las paredes. No, el volumen, el 219 es el volumen del interior, el volumen que guarda cualquier cosa. El volumen de acá. Ese es el volumen interior. Ahora, el 272 es el volumen del cilindro grandote, pero lleno, por completo lleno, o sea, todo el espacio ocupado. ¿Qué es lo que hacemos?
que a todo ese espacio le quitamos lo de adentro y entonces, ¿qué nos queda? Volumen de recubrimiento, volumen de las paredes, lo de afuera. Y eso fue lo que hicimos en esta cosa, al momento de restar. ¿Alguna duda más? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ya que encontramos esto, ahora les voy a lanzar una pregunta a ustedes y lo vamos a dejar para el día lunes. Que eso ya lo vieron ustedes en Mate 1. Bueno, yo espero que lo hayan visto en Mate 1, pero igual. ¿Qué pasaría si como queremos construir concreto, vamos a mezclar cemento, piedrín, arena? Entonces, sí, inventándome una proporción, porque no sé cuánto es la proporción en realidad, digamos que de cemento son 5, de arena son 4 y de piedrín son 3 partes. Es una proporción 5, 4, 3. Entonces, tomando esta proporción, no sé cuál es la verdadera, pero esta me la inventé con los de la clase anterior. Entonces, tomando esta proporción, ¿cuánto entonces de cemento, cuánto de arena y cuánto de piedrín necesitaríamos para construir este silo, o sea, con los 52.83 metros cúbicos que se necesitan de concreto? Entonces, esa, por favor, tratan de resolverlo para el día lunes. El día lunes les quito la duda de eso. Esas son partes, una relación, una proporción. Vos podés pasarlo a 1 metro cúbico, lo puedes pasar a 10 metros cúbicos, lo puedes utilizar para 15 metros cúbicos, para lo que querrás. Se puede trabajar con porcentaje también, ¿verdad, ingeniero? Sí se podría trabajar con porcentaje, aunque con los decimales y todo el rollo como que te va a quedar un poquito más impreciso, pero sí también se puede calcular con porcentaje. Pero eso ya se los dejo a ustedes y ya lo tratan de resolver, por favor, para el día lunes. Dejen el espacio ahí y háganme favor entonces de calcular cuánto de cemento se necesita, cuánto de arena y cuánto de piedrín, en metros cúbicos en este caso. ¿Cuántos metros cúbicos de cemento, cuántos metros cúbicos de arena y cuántos metros cúbicos de piedrín? Y ya el lunes miramos y empezamos a hacer otros cálculos más, así como pasar esos volúmenes ¿cómo se llama? A masa, ¿verdad? O a peso, a kilogramos y otras cosas más que les pueden servir a ustedes ya en la vida real, por así decirlo. ¿Alguna duda más? ¿Existe alguna duda más? No, ingeniero, Bueno, ingeniero, el agua sí no se tomaría en cuenta. en este caso no estamos calculando agua, solamente estoy inventándome esta proporción y ya después, ya en la vida real, o sea, el asunto ahorita es que ustedes comprendan cómo ir haciendo el cálculo y en la vida real sí habría que buscar la proporción verdadera y si se necesita agregarle lo del agua, pues se le pone lo del agua y cosas así. Pero el asunto ahorita es cómo calculamos entonces cuánto de cemento, cuánto de arena y cuánto de piedrín. Estoy seguro de que algunos de ustedes sí se acordarán, otros quizá les haga falta repasar un poco, pero sí quiero que esto quede claro. Si no quedó claro en Mate 1, ahorita en Mate 2 tiene que quedar claro, pero eso para el lunes. Sí, para el lunes, dejémoslo para el lunes. Si no, el viernes, es que ustedes todavía pasan el... Sí, pero es que a la sección D se los dejé el lunes, entonces mejor lo vamos a dejar así. Muy bien. Por los exámenes y todo eso, entonces mejor para el lunes. El 8... Bueno, hagamos el 8. Un estudiante de agroindustria, ahí nos vamos a quedar. Desea almacenar sus granos de maíz en un depósito cilíndrico circular recto de 20 centímetros de altura y con capacidad para guardar 3.000 centímetros cúbicos de producto. Uy, chica, bien chiquito ese es su cilindro. ¿Cuál debe ser el radio de dicho depósito? Entonces van a tener un cilindro, digamos que va a ser esta forma, un cilindro. Y este cilindro pues va a tener un radio y va a tener una determinada altura. Muy bien. Entonces nos está preguntando cuánto es el radio y nos está dando que la altura es de 20 centímetros. Entonces tiene una altura de 20 centímetros y su volumen es igual a 3.000 centímetros cúbicos. Entonces tenemos ya algunos datos, ¿verdad? Los datos que nosotros tenemos es que el radio no lo conocemos,
La altura son 20 centímetros y el volumen son 3000 centímetros cúbicos. Entonces, recordamos la fórmula, volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces, 3000 centímetros cúbicos es igual a pi por el radio, que sería de el desconocido. Este estaba fácil, me confundí de multiplicado por la altura, que son 20. Entonces, ¿me hacen favor de calcular de una vez cuánto sería 3000 dividido dentro de 20 multiplicado por pi? La raíz cuadrada de eso nos va a dar el radio. ¿Y cuánto es? Ese estaba sencillo, me confundí de ejercicio. Este era el que quería calcular. Bueno, lo dejamos para otra clase. ¿Cuánto les da? 6.91. 6.91 les da a todos. Ajá. Inge. Muy bien. Entonces lo vamos a dejar así. Tenemos 3 minutos. Resolvamos este. El diámetro de la base de un cilindro circular recto es igual a su altura. Tienen un cilindro circular recto. Y dice que el diámetro de la base, que estaría aquí abajo, es igual a la altura de dicho cilindro. No nos dicen cuánto mide cada uno. El área total del cilindro es de 169.56 metros cúbicos. Área total. Entonces, altura, saber. Diámetro, saber. Por consiguiente, radio, saber. Pero el área total que nos están dando son 169.56 metros cuadrados. Estos son los datos que nos están proporcionando. Nos recordamos entonces, ya que tenemos el área total, de cuál es la fórmula. 2 veces pi por el radio al cuadrado, que corresponde a la tapadera de arriba y la tapadera de abajo, más 2 veces pi por el radio por la altura, que correspondería al área lateral. Sí. Área. No. Ajá. Área. Aparte es volumen. ¿Ya? Entonces, áreas en metros cuadrados, volumen en metros cúbicos, longitudes en metros. Muy bien, entonces serían 169.56 es igual a 2 veces pi por el radio al cuadrado más 2 veces pi por el radio por la altura. Entonces, solamente les voy a dejar esbozado esto. Acá tenemos dos variables y tenemos, o sea, miren, dos variables y una ecuación. ¿Qué necesitamos? Armar un sistema de ecuaciones. Y para nuestro sistema de ecuaciones necesitamos otra ecuación. ¿Cuál puede ser la otra ecuación? ¿No se les ocurre? El diámetro es igual a la altura. ¿Y el diámetro es igual a qué? Diámetro es igual a 2 veces el radio. Por lo tanto, entonces 2 veces el radio es igual a la altura. Y ya de ahí despejan como quieran. Bueno, si la altura es 2 veces el radio, entonces son 169.56. 2 veces pi por el radio al cuadrado, más 2 veces pi por el radio y por la altura, que equivale a 2 veces el radio. Y ya solamente tienen una incógnita. Lo dejamos ahí, lo resolvemos la siguiente clase. Pasen feliz día. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Feliz día. Feliz día. Te digo, ingeniero. Igualmente, feliz día.